Cuando las escrituras nos hablan de las trompetas, sea para la batalla, sea para las fiestas, sea para la movilización del campamento, para las distintas actividades en el pueblo de Israel, lo que la palabra nos dice real y literalmente es la palabra hebrea shofar, que significa o que está representada o equivalente a un cuerno de carnero que era soplado por las personas especializadas en los distintos toques. Era diferente el sonido de la trompeta, que es el shofar, para una fiesta solemne que para acampar o para levantar el campamento o para dar una voz de alerta en caso de conflicto bélico, conflicto armado, etc. Por eso el apóstol Pablo tomó la figura de que la trompeta debe dar sonido cierto, porque si no es así, nadie se prepararía, por ejemplo, para la batalla, dando con el Espíritu a entender que debemos hablar con una claridad meridiana, y el uso de ese don, el uso de un don en desuso, que es el don de lenguas o la glosolalia, pues como dijo el apóstol Pablo, hablo más en lenguas que todos vosotros, pero prefiero hablar pocas palabras con el entendimiento que muchas palabras que las personas no entiendan. Muy bien, no vamos a hablar hoy del don de lenguas, sino que el punto que quiero subrayar es que el shofar debe dar un sonido cierto para que nos preparemos para la batalla. Cuando los moros conquistaron España y estuvieron allí por muchos siglos, la cultura morisca leudó, afectó, aportó en muchos campos a toda la península ibérica, en arquitectura, en arte, en literatura, en distintas ciencias, incluida la medicina, la matemática, la astronomía, etcétera, etcétera. Y al punto que hoy por hoy utilizamos muchísimas palabras árabes en nuestro lenguaje que mal denominado el español. Bueno, ese tampoco es el tema. A manera de ejemplo, almohada, esa es una palabra árabe, pero a esa tampoco me voy a referir, ya que ustedes la dejaron, no la palabra, sino la almohada, para estar en este devocional en esta mañana, cosa que me llena de gozo, porque cada mañana hay más y más personas conectadas buscando la edificación, el rostro de Dios, bendecir los cielos para que las bendiciones del cielo estén derramándose, como está sucediendo sobre miles de familias alrededor del mundo. Muy bien, les decía entonces que la penetración cultural árabe o morisca fue muy grande. En las ciudades fortificadas, en la parte superior del muro, estaban los atalayas, los vigías, quienes no tocaban el shofar, pero daban, en caso de necesidad, en caso de peligro, la voz de alarma. Y precisamente esa es otra palabra árabe, que era alarma.
Ellos gritaban alarma y quería decir exactamente eso, al arma, que toda la guardia se dispusiera al combate, que su mano fuera a la empuñadura de la espada, esto es, al arma. Entonces, ya tenemos una nueva luz. El objetivo no es culturizarnos de día en día, eso es un valor agregado, sino que la Escritura nos dice en el libro o en la epístola de la segunda epístola de los Corintios, capítulo 4, capítulo 10, versículo 4, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, cuando el moro grita alarma, entonces cuando el Espíritu nos dice lo mismo, no es que vayamos a tomar una espada literal, un fusil, un revólver, un cuchillo, un garrote, no. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar, para destruir fortalezas. Destruir fortalezas y derribar argumentos. Primeramente de nosotros mismos, porque nosotros nos argumentamos muchas cosas. Por ejemplo, el alma que no está sujeta a su marido, al espíritu, entonces te va a soltar una serie de argumentaciones, te va a soltar una serie de pensamientos de por qué no debemos consagrarnos, por qué no debemos esforzarnos, por qué no hacerlo. Siempre tendrá la razón. Déjame decírtelo bien claro, tu alma siempre tendrá la razón, porque eso es su lugar, su oficio, su ministerio, su función, razonar. Pero bajo la cubierta del Espíritu, entonces las cosas pueden sufrir un cambio sustancial y dramático. Nos dice el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos a leer, démosle cuerpo siempre al contexto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Esta es una voz de alarma. Armaos del mismo pensamiento. Entonces nos está diciendo no solamente que es una voz de alarma, que tenemos que armarnos, sino que nos está diciendo, ya nos dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas y derribar argumentos. Muy bien, pues vamos a armarnos de el mismo pensamiento. Mira, ya está convirtiendo una función de tu alma, de tu mente, que es el pensar, en un arma para tu propio beneficio. Efesios capítulo 6, versículo 13, nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes.
Entonces nos habla de las distintas partes de la armadura, pero nos dice en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. El yelmo es el casco de la armadura. El término es medieval, inclusive pues en la época del apóstol Pablo pues no había yelmos, pero no importa. En la época del apóstol Juan no había helicópteros, pero Juan dice escuadrones de langostas que arrojan fuego. Pues no podía decir Black Hawk, pero podía decir langostas. Entonces, en esta época no existe este tipo de armadura medieval con esos términos, pero la idea sí nos llega. El espíritu es lo que prevalece sobre la letra. Y entonces, el yelmo es lo que protege tu cabeza, donde está tu cerebro, tu cerebelo, tu bulbo raquídeo, la silla turca, donde está todo, donde reside la fuente de tu pensar, de tu razonar. Y entonces ya nos ha dicho que las armas de nuestra milicia no son carnales y que el pensamiento es un arma. Entonces aquí nos va diciendo, bueno, en la batalla, primeramente tú tienes que tener claro que has sido rescatado, redimido, salvado. Este es lo primero que tienes que tener en tu cabeza. ¿Sí estamos claros? Bueno, entonces vamos un poquito antes, en la misma epístola de los Efesios, capítulo 4, vamos a leer los versículos 22, 23 y 24. Dice así el apóstol Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y entonces sí, eso lo digo yo, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero antes de vestirte, pues debes pasar por el baño. Primero te bañas, después te vistes. Tú no te vistes y después te bañas, a no ser que seas un acuanauta, un buzo. Pero lo normal que estamos hablando es, primero te desvistes, te despojas del viejo hombre que está viciado, está sucio. Muy bien. Y renuevas el espíritu de tu mente, y ahí sí te vistes del nuevo hombre. Pero no te puedes vestir del nuevo hombre sin haber renovado el espíritu de tu mente. Está primero está el versículo 23 y después el 24. El orden de los factores sí altera el producto. Por eso dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a llegar por añadidura. Pero si tú dices, voy a buscar primero la añadidura y después llegaré al reino, no te va a funcionar la fórmula. ¿Por qué? Porque el orden de los factores terminará afectando el producto o resultado. Quiero terminar con una cita escrituraria que estoy seguro que todos la han leído y la han escuchado en muchas ocasiones. Están también del apóstol Pablo. Hoy estuve muy paulino. Filipenses
capítulo 4. Voy a leer versículo 8. Miren esto, el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces ya sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribar argumentos, y que el pensamiento es un arma. Si nosotros tomamos el yelmo de la salvación y nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, entonces aquí viene, porque la gente se preguntará, se habrá preguntado quizás muchas veces, bueno, ¿cómo es eso de renovarnos en el espíritu de la mente? Suena bien, pero ¿cómo es? Bueno, pues es como si estuvieras asistiendo a un tutorial celestial que te está diciendo cómo hacerlo. Filipenses 4:8. Entonces mira, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo verdadero, va 1. Todo lo honesto, van 2. Todo lo justo, van 3. Todo lo puro, van 4. Todo lo amable, vamos en 5. Todo lo que es de buen nombre, ya estamos en 6. Si hay virtud alguna, el número 7. Y si algo digno de alabanza, 8. Son 8 puntos que nos dice en esto pensad. 8 que significa renovación o nuevo comienzo. Entonces, si queremos reiniciar nuestra mente en una vida nueva, si queremos renovar el espíritu de nuestra mente, entonces tenemos que pensar 8 cosas. ¿Ves? Ya sabemos que el pensamiento es arma. Y con eso vamos a destruir las fortalezas que nos han asediado, que nos han angustiado, que nos han afligido, que nos han mantenido de derrota en derrota. Pero tú estás llamado, lo mismo que yo, a ir de victoria en victoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pensar? Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, las virtudes, lo digno de alabanza. ¿Quieres pensar en alguien? Te voy a ayudar a renovar el espíritu de tu mente. Piensa arma tu círculo, no de amigos, sino tu círculo oscuro, tu círculo, tus 12 favoritos para que tú quisieras que no estuvieran contigo en el reino de los cielos. Los que tú quisieras que se perdieran en el lago que arde con fuego y azufre, en la quinta paila más caliente del infierno. Piensa en ellos y vas a empezar, 1, a bendecir, 2, a orar, a interceder por estas personas, y vas a pensar qué es lo verdadero que hay en cada uno de ellos, qué es lo honesto. Búscalo, lo justo, lo puro, qué hay de amable en esa persona, de buen nombre. ¿Qué virtud de Cristo puede dejar ver esa persona? Algo digno de alabanza. ¿Pudiste ver al Señor en algo que dijo, hizo o dejó de hacer? Entonces, ese ejercicio de los 8 pensamientos de renovación te conducirán a un espíritu y a una mente que la Escritura la llama la mente de Cristo. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cómo crees que va a suceder eso? Que una noche te van a hacer una trepanación cuando estás dormido y te hacen un injerto de un hemisferio extraño y sacan un lóbulo. No, esto es un trabajo
Es una operación de Dios que la tenemos que hacer nosotros, por el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios. Esta es una palabra de alarma. Alarma, mi hermano. Alarma, mi amigo. Es una voz de alarma. Toma el arma. Armaos de estos pensamientos. Que no te coja la batalla desarmado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son argumentos para criticar, no son argumentos para juzgar, para condenar, son razonamientos para levantar, para edificar. Si está en la cárcel, visítalo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si es forastero, recíbelo en la casa de tu corazón. Y entonces el Señor te dirá: hiciste eso conmigo y entrarás. Esto sí, claro, tenemos un grupo de profesionales de primer nivel en el campo de la salud y también trabajaron la salud mental, el grupo Lejaim, pero esta parte no nos la van a aportar nuestros amados psicólogos especializados. No, son cosas sencillas, son, como decía un amigo mío, los sencillos ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo se hace? Ahí te lo estoy diciendo paso a paso para que no tengas después de excusa de decir: no, pero es que son cosas tan complejas. Pues si el Señor quiere, me renueva la mente. Pero si no es su voluntad, pues si no fuera su voluntad, no diría: por lo demás, hermanos, en esto pensad. No solo es su voluntad, es un mandamiento. Piensa en eso para que tu mente sea renovada. Por eso son estos 8 puntos de la renovación del espíritu de vuestra mente. Por lo demás, hermanos, un feliz día para todos.